El audio está bien. Vamos. Entonces, vamos a ver. Ñam, 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 ñam. Dame, yo acabo de bañarme, pero estoy todo sudado. Preguntas. Nos quedamos en oído, ¿verdad? Hablamos de esto, de esto, de esto. No, nos quedamos aquí. Vértigo. Miren. Un segundito, coger. Vamos. Miren. Oído, 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 oído. Ustedes saben que el par craneal bueno, el oído como órgano tiene dos funciones generales: auditiva, vestibular. La función vestibular se encarga de facilitar, regular el equilibrio. Cuando nosotros hablamos la semana pasada de Rina y Weber, que le mandé unas cositas, uno de los flashes que tengo sobre esas cositas, por el grupo, me parece que fue el sábado ayer. Ahí nosotros hacemos un assessment de sistema auditivo general. Ya estoy acabando. Pues sí, cuando hay daño y bueno, y vimos los diferentes tipos de loss, de loss de sistema auditivo que nosotros podemos tener y los diferentes hallazgos en pruebas. Ya de ahí en adelante, lo que ustedes sencillamente van a ver, o sobre todo cuando estudien, un poquito más adelante cuando veamos los tumores, es diferentes causas, pero al final los patrones son técnicamente iguales en cuanto a las pruebas. Miren, vértigo, cada vez que ustedes tengan que les salga una pregunta, que le mencionen que una persona está teniendo momentos paroxísticos. Paroxísticos significa que pasan de manera súbita, sin avisar, que pasan en cualquier momento, de manera aguda, rápida. ¿Dónde siente? ¿Qué? Ajá. ¿Dónde siente? Ajá. Y entraron juntos también. No nos falta nadie, ¿verdad? Bueno, por alguna razón Cali no me sale aquí. Pero en fin. Sophie, que falta. Eso es lo que veo. Entonces no sé si ese era el hermano de ella que estaba entrando. Oh. O sea, de la computadora de él, parece. Oh, ¿y qué le pasó a Sophie? Yo pensaba que esa era la víctima de Carlin, yo le iba a relajar y dije, ajá. ¿El qué? Agarrate la computadora que no era. No sé de qué hablas, pero ¿qué? No, bromando. Nada importante, la verdad. Sophie, algo de ella, nada. O bueno. Yo le escribí, pero no me. Pero yo creo que ella estaba respondió. escribiendo y poniendo ojito ahorita, ¿no? Sí, pero ella no me ha respondido ahora. No le llega, o sea, el mensaje. No, madre, ¿no? Quizá de los problemas básicos. En fin. Entonces, vértigo, como le decía, en función vestibular. Afectación del sistema vestibular. Como le decía, cada vez que ustedes vean, le mencionen a alguien que de manera paroxística se siente a veces en el aire. Regularmente te dicen dos cosas. Uno, o que se siente en el aire y que se cae cuando intenta caminar. O
que ve que todo alrededor se encuentra en movimiento y que eso le tiende a acompañarse de náuseas. ¿Qué sucede? Uno de los grandes problemas cuando nosotros tenemos vértigo es determinar si es por una afectación periférica o central. Entonces, lo primero en cuanto a presentación. Miren, hay ciertos hallmarks que nos permiten a nosotros identificar si es periférico o central. El primero, la duración. Regularmente, cuando hablamos de peripheral vértigo, hablamos de que es un vértigo fatigable. O sea, que a medida que pasan los minutos, se resuelve. Aunque vuelva después, se resuelve. Regularmente, cuando es central, continúa por más de 5, 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutos, sigue, continúa. No se fatiga como el periférico. Segundo, regularmente, cuando tenemos afectación central, no solamente encontramos el vértigo, sino alteraciones visuales como diplopía. Y también dentro de esas alteraciones visuales, no solamente funcionales, sino que hay motoras. Regularmente lo que aparece es nistagmo. Muy comúnmente también en las afectaciones vestibulares centrales aparecen también signos como los que vimos en disfunción cerebelar, dismetría, disdocoquinesia, problemas con los movimientos finos. Regularmente esas son las cositas que ustedes van a ver. Hay otro hallazgo que es el siguiente. Ya es una maniobra. Regularmente cuando el vértigo es periférico y tú le dices a una persona, bueno, y está teniendo un evento de vértigo, si tú le dices que se quede fijamente mirando a un objeto que se encuentra estacionario, regularmente se resuelve el episodio. Ahora, regularmente cuando es central, continúa el episodio. Bien, como esos son los giveaways que ustedes van a tener. En central, generalmente lo que ustedes van a tener son afectaciones vasculares, tumores o enfermedades neurodegenerativas desmielinizantes. Eso es lo que ustedes van a tener. En peripheral vértigo, regularmente lo que ustedes van a tener es afectación de semicircular canales. Regularmente lo que ustedes van a tener es afectación del sistema de los canalículos semicirculares. ¿Qué tienen que saber aquí? Normalmente aquí nosotros podemos encontrar dos patologías. O síndrome de Meniere o benign paroxysmal positional vertigo. O sea, consideren estas dos las causas principales de vértigo periférico que van a ver. ¿Cómo usted diferencia una de otra? Principalmente, cuando hablamos del síndrome de Meniere, no solamente va a aparecer lo que nosotros mencionamos como vértigo, que todo se mueve alrededor, sino que también van a aparecer trastornos auditivos que van a ser de dos tipos: o de disminución de la capacidad auditiva, o el tinito, el pitido, el pitidito que aparece en el oído, que dicen que cuando eso te pasa es que alguien está hablando de ti por ahí. En el caso de benign paroxysmal positional vertigo, solamente aparece el lightheadedness y el spinning sensation y ya, más nada. Y nuevamente, ambos van a tener la característica de que son eventos fatigables,
de que no van a aparecer síntomas centrales, de que regularmente los episodios se resuelven cuando usted le dice que mire fijamente un objeto de manera brusca. Regularmente estos van a ser sus diferenciales por excelencia cuando se trata de peripheral vértigo. Ahora, si a ustedes en algún momento le dicen que el paciente tuvo algún tipo de infección, sobre todo viral de vías aéreas superiores u oído, lo que usted va a pensar es vestibular neuritis, inflamación del vestíbulo, del nervio vestibular. Eso es bien común. Estamos hablando de que estas cosas se presentan de un día para otro y ya, y de ahí en adelante siguen presentándose. Si hay un prodromo, si hay fiebre, si hay signo de infección, una rinitis no alérgica, una faringoamigdalitis y parecen estos síntomas, vestibular neuritis. Tienen que saber que la causa de síndrome de Meniere es que hay problemas con la reabsorción de endolinfa y hay un aumento de la presión dentro de los canales semicirculares. En el caso aquí, nosotros, aquí hay un otolito, ¿no? Ok, miren ahí. A veces, dentro de estos canales, se pueden generar litos, pelotitas, piedritas. Cuando estos se generan, son la causa del benign paroxysmal positional vertigo. Por eso dentro de su nombre dice positional vertigo, porque regularmente los signos aparecen cuando hay movimientos de la cabeza, cuando hay cambios de posición. Y de hecho, el tratamiento de este asunto tiene que ver con movimiento. Se ve mejor aquí. Esta es la maniobra de Epley. El Epley maneuver lo que sirven es para causar un dislodgement de los otolitos que pueden haber. Fuera de eso, yo no creo que ustedes vayan a encontrar mucha otra cosa, más que quizá el tratamiento, que es súper straightforward. Ojo, esto es súper straightforward, súper straightforward, súper straightforward. ¿Qué cuidado tienen que tener acá? Miren, fundoscopía yo les recomiendo que no se descuiden porque hay muchas patologías que tienen del ojo y extraoculares que tienen aquí afectación. Por ejemplo, nosotros ya hemos hablado del discoping. ¿Qué sucede cuando hay intracanal hypertension? Cuando hay neuritis óptica, por ejemplo, vimos que neuritis óptica suele ser una de las manifestaciones que puede tener múltiple esclerosis. Aquí aparece en cambio. Cuando nosotros en Guillain Cell Arteritis vimos que una de las complicaciones era la generación de trombos que podían ocurrir en la arteria central de la retina y podían causar cegueras. Aparecen cambios también acá. Entonces, no, como siempre, para usted poder, y también para poder identificar lo anormal, tiene que saber que es lo normal. Miren, conjuntivitis. ¿Qué cuidado usted tiene que tener con conjuntivitis? Todo el mundo ha visto una conjuntivitis o ha tenido. Todo el mundo sabe también que las conjuntivitis se dividen en virales, bacterianas y alérgicas. ¿Cómo distinguir una de otra? Sencillo. Aquí nosotros tenemos algunos hints. Cada vez que usted vea pus bacteriano, cada vez que le piquen los dos ojos, alérgico, y viral, generalmente es muy parecida a la alérgica, pero de un solo ojo. Aunque pueden estar las dos. Ahora,
¿Qué otras cosas nosotros podemos utilizar para distinguir, sobre todo viral y alérgica, que a veces como que es medio difícil? Siguiente. En alérgica aparece también regularmente una sensación de objeto extraño en el ojo, un foreign body sensation, como si tuvieran una arenilla. Viral, regularmente, en alérgico uno tiende a tener secreciones, pero eso no es algo tan prominente. En virales regularmente tenemos abundantes secreciones. Lo otro es también que regularmente en viral nosotros vamos a tener signos de inflamación local o podemos también tener signos de afectación o de vías aéreas superiores, sinuses, o sea, afectación de otro componente cercano. Es raro que sea de que el ojo solamente, siempre ojo, nariz, garganta. Y como le dije, signo de inflamación. Eso no se ven alérgicos. Tienen que tener mucho cuidado porque miren, a veces cuando hay conjuntivitis alérgica, cada vez que nosotros veamos pus, tenemos que pensar en bacteriana, pero hay un detalle, a veces en la alérgica, allergic conjunctivitis pus. Miren ahí, este es mejor. Miren, a veces pasa en la conjuntivitis alérgica que por la fricción, por el estarse arrancando los ojos, sobre todo de noche, en la mañana salen estas estructuritas. Ustedes están viendo aquí. No confundan eso con pus. Eso mírenlo como si fuera una especie literalmente de dermatitis. Eso es costra. Eso no es pus. Eso es bien común en niños, sobre todo, cuando se van a dormir, que se arrancan, se embroman mucho. No es pus eso. Si viene de adentro es bacteriana, si es solamente así por afuera, o es una infección superficial, o es sencillamente una alérgica y con un cross, por si acaso. Ñam, 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 ñam. Esto es súper straightforward también. Nada que hablar aquí. Presbiopía es lo mismo que presbiacusia, la diferencia es que con los ojos. Es importante que en cada tipo de en cada tipo de error refractivo se sepan los lentes, qué tipos de lentes se utilizan. Pregunta, ¿alguien tuvo algún problema con esto? ¿Alguna pregunta? O sea, pregunto porque como le dije, es pretty straightforward. O sea, nada. Ok. No. Miren. Catarata. Ya nosotros en bioquímica, cuando hablamos de galactosemia, nosotros mencionamos que debíamos de sospechar catarata cada vez que nosotros veíamos una opacificación en la parte central del ojo. ¿Qué tienen que saber de aquí? Uno de los primeros síntomas que aparecen en catarata es en la noche. Regularmente el primer síntoma que aparece es que la persona cuando está manejando de noche ve o se deslumbra de manera exagerada por la luz de los vehículos, de los otros vehículos. Ojo, no estoy diciendo que te pasa a alguien con una luz encendida, con uno, ¿cómo es que le dicen? Xenón, una cosa así. Ahí se deslumbra cualquiera. Estamos hablando de que a veces con luces tenues sucede. Eso es lo primero que aparece. Bien, bien, bien importante. ¿Qué tienen que saber? Miren, cataratas. Muchas veces le van a preguntar por factores de riesgo. Los factores de riesgo más importantes es exposición a luz, fumar, diabetes. Estos son los más de adquirido, ¿verdad? Son los más comunes. Recuerden que aquí nosotros teníamos la vía de los polioles cuando se formaba sorbitol. Eso es importante acá. Eso es importante. Aquí hay algo importante. Una de las patologías que más comúnmente ustedes van a ver en este proceso va a ser glaucoma.
Glaucoma es sencillamente un aumento de la presión intraocular. El aumento de la presión intraocular puede darse por varias razones. Miren, el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar, como ustedes ven acá, es que normalmente se encarga de producir los humores. Los humores son importantes para el ojo y se dividen en chamber anterior y posterior. Los humores son importantes porque son los que mantienen la morfología del ojo y cada una de las estructuras en su área, aparte de que da soporte y nutrición, sobre todo cristalino, retina. Eso es importante. Entonces, lo que nosotros vemos es que normalmente el humor se produce en los cuerpos ciliares, se mueve por delante del cristalino, viene al chamber anterior y posteriormente a través del llamado canal de Schlemm, que como ustedes ven aquí es una pequeña abertura que conecta el arterial chamber con el sistema venoso, principalmente al sistema venoso que drena. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros entonces podemos tener dianas farmacológicas y diferentes causas de aumento de la presión. Por ejemplo, si usted tiene aquí adelante una infección o tiene un sangrado, así mismo como pasa en el sistema ventricular, si se aposa, como dicen, seca sangre, se forma un clot aquí en el canal de Schlemm, se tapa. Y el canal de Schlemm es como una especie de cloaca de los humores oculares. Entonces, se sigue produciendo, se acumula, aumenta presión. Otra cosa, vamos a ver un momentito los tipos de glaucoma. Los glaucomas se dividen dependiendo el ángulo. Están los de ángulos abiertos y están los de ángulos cerrados. Como ustedes ven acá, entre córnea e iris se forma un ángulo. Cualquier patología que disminuya este ángulo lo suficiente como para que haya obstrucción del canal de Schlemm causa glaucoma de ángulo cerrado. Glaucoma de ángulo cerrado. Si nosotros tenemos aumento de la presión intraocular y el ángulo del canal está normal, ángulo abierto. Eso es importante. Y nuevamente, cada una de estas estructuras, tanto acá, como el asunto de producción, son reguladas por diferentes sistemas y tienen diferentes, pues, abordajes farmacológicos. Por ejemplo, hay unos clásicos que son los beta bloqueadores y los análogos de prostaglandinas. Miren qué sucede. Normalmente, miren, aquí para aterrizarlos, como no hemos hablado todavía de fármaco y demás, para aterrizarlos, cada una de estas estructuras está bajo el control de algunas sustancias o de sustancias directamente o de regulación nerviosa. Entonces nosotros podemos jugar con los diferentes tipos de receptores de estas sustancias. Por ejemplo, vamos a hablar de prostaglandinas. Prostaglandina causa vasodilatación. ¿Qué sucede? Estas estructuras oculares son porosas. Y si nosotros causamos separación de sus layers, facilitamos el outflow. Si bien es cierto, el outflow a través de las estructuras regularmente de manera fisiológica no es tan importante, usted puede mejorarlo con el uso de sustancias que aumenten la porosidad, en este caso prostaglandinas. Lo mismo por acá. Si usted tiene sustancias que pueden modificar el canal de Schlemm o pueden aumentar la capacitancia de los vasos que se encargan de recibir este drenaje, pues sencillamente usted promueve el drenaje. Por otra parte, vamos a ver, aunque no estén aquí presentados, vamos a ver un poquito más adelante que
hay diferentes sustancias que se cargan de modificar el grado de dilatación del iris. Por ejemplo, el iris, ustedes saben que podemos o dilatarlo o podemos constriñirlo. Cuando usted tiene un glaucoma de ángulo cerrado, a usted no le conviene que el iris se retraiga, porque lo que va es aumentar el grado, se va a concentrar en esta área y va a cerrar aún más el ángulo. Vamos a ver también un poquito más adelante que parte de las drogas que se dan tienen la finalidad de mantener el iris abierto. Nosotros sabemos que el sistema simpático de lo que se encarga es de abrir el iris y el parasimpático de cerrar. Entonces, si usted da un antiparasimpático que se encarga de cerrar, usted está promoviendo apertura. Pero no se preocupen, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es solamente para que tengan una idea de por qué es importante esto. Y para darle una pequeña apertura de glaucoma para que entiendan las diferencias cuando comencemos a hablar de ellos. Tienen que tener mucho cuidado acá. Cuando ustedes tengan su fase dedicada, tienen que asegurarse de que todos los fármacos que actúen en esta vía por acá, de saberse sus efectos adversos. Por ejemplo, recuerdo que me salió a mí lo siguiente, de que cuál era el efecto adverso de la utilización de prostaglandina para disminuir la presión intraocular. Y eso es una vaina súper pendeja. Eso es, oigan, que las pestañas se te ponen más grandes y que tienden a oscurecerse a las estructuras adyacentes. Con esa parte tienen que tener cuidadito con los efectos adversos. Para teniendo una idea de cómo funciona este asunto acá, nosotros podemos hablar de los tipos de glaucoma. Como le mencioné, dependiendo de cómo se encuentre el ángulo iridocorneal, es que se va a dar la clasificación, aunque de manera sintomatológica es bien fácil distinguirlo. Cada vez que ustedes vean que una gente llega con un dolor en un ojo de manera súbita, que el ojo cuando usted lo toque esté duro, se sienta como de manera pétrea, rojo, doloroso, que se sienta tensión en el ojo al tocar. Usted le dice que cierre los ojos y cuando usted toque el ojo, normalmente usted puede como deprimirlo un poco. Estamos hablando de que usted le presiona al que tiene glaucoma de ángulo cerrado, se le pone duro el ojo y molesta, duele mucho. Es una emergencia. Considéralo una emergencia. En el caso de ángulo abierto, regularmente es una patología crónica indolora. Y regularmente lo que suele pasar es que hay pérdida de la visión progresiva que tiende a ser desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. Y nuevamente es crónico indoloro. Ya todo lo otro que tienen ahí o es fisiopatología, dependiendo de la patología, lo que le hablé anteriormente, de lo que hay que evitar, de abrir más, de cerrar más el ángulo. Miren, yo no lo mencioné, pero cuando hablamos aquí de conjuntivitis, si bien es cierto, esto se refiere solamente a conjuntiva, recuerden que hablamos de queratitis por rayo ultravioleta, que usualmente, lo menciono porque usualmente la queratitis por rayo ultravioleta puede poner el ojo rojo y puede parecer una conjuntivitis alérgica, por si acaso. Miren, la conjuntivitis que aparece en herpes, la queratoconjuntivitis, entra dentro de esa. ¿El qué? La queratoconjuntivitis que aparece en herpes 1. Que no, sí entra dentro de esa. No, porque ya eso sí es una patología solamente de córnea. Le menciono lo de queratitis. Queratitis, como dije, también es una patología de córnea. Lo que pasa es que como a veces el ojo parece rojo, hay muchas secreciones y sensaciones de cuerpo extraño, se puede confundir fácilmente con alérgica. Ok.
¿Cuál es el diferencial? Nada, sencillo. Cada vez que ustedes tengan un allergic like, que sea un ojo, más una persona que estuvo en playa o que estuvo en área donde hay mucho hielo, que es reflectivo, un área congelada por mucho tiempo, ahí ustedes piensan eso. Pero fácilmente se confunde. Miren, uveitis. Uveitis se diferencia en anterior-posterior. La más frecuente que ustedes van a ver es uveitis anterior. Se la estoy mencionando desde hace mucho. Le mencioné diferentes patologías a medida que la íbamos abordando, de que cada vez que ustedes tengan estas personas que tienen patologías con un componente autoinmune o inflamatorio crónico, que tienen que tener cuidado con el ojo. Cada vez que ustedes vean que le duele el ojo, que se pone rojo, que está teniendo pérdida de visión y tiene una de estas patologías de base, busque su uveitis anterior. ¿Por qué? Porque el tratamiento sencillamente es esteroides y si no se trata causa blindness. Sencillo como eso. Cada vez, como mencioné ahorita, que usted tiene acumulación de sustancia, tejido, lo que sea dentro del ojo, sobre todo en cámara anterior, y ustedes saben que puede venir por ahí que se puede tapar el acueducto de Schlemm y secundariamente a causar hipertensión intraocular. Miren aquí, un reguero de patología. Para su suerte, la mayoría de estas patologías son super straightforward, super straightforward. Sencillamente aprenderse las características generales y las características que aparecen en la imagen. No hay más nada. Donde si yo le puedo abundar en algo bien específico es esto. El primer hallazgo de macular degeneration es que usualmente, bueno, es muy común en diabéticos. Y hay un detalle. Regularmente cuando una persona tiene hipoglicemia, uno de los síntomas más, no quiero decir populares, pero comunes es que las personas digan que cuando vean áreas que ellos saben que son planas, comienzan a verlo como wave. Eso regularmente lo tienden a asociar con hipoglicemia. Cada vez que usted tenga un diabético que diga que está viendo líneas derechas, cosas, estructuras que él sabe que están derechas, pero que las vea distorsionadas como en forma ondulada, no piense en hipoglicemia, a menos que se haya desmayado o recientemente haya tenido un problema así. O sea, relacionado con alteraciones de dosis de insulina. Piense en degeneración macular. Eso es bien importante. Luego de eso, como le dije, es sencillamente aprenderse las características, los diferentes tipos de abordaje de tratamiento y cómo se ve eso en retina. Flashcard. Ahí no hay absolutamente más nada. Y son cosas que van de la mano. Por ejemplo, miren, hypertensive retinopathy. ¿Qué es lo que usted va a ver? Hypertensive. Usted va a ver como si fueran stroke lights. O sea, para que entiendan algo. Son regularmente patologías secundarias. Por ejemplo, miren acá. Miren por ejemplo aquí, es una hemorragia y consideran los puntos blancos, considérenlo como stroke viejos, igualito como se ve en el sistema nervioso central. Entonces, si usted está teniendo hipertensión en los vasos retinianos, ¿qué es lo que usted va a buscar? Historia de hipertensión, CKD, problemas cardiovasculares. Entonces, es sencillo como eso. La mayoría de estas patologías son secundarios a otros problemas sistémicos. Y lo otro se cae de la mano, como le dije. Coronary artery disease, ¿te sorprende? No, porque eso es lo que ustedes están viendo acá. Kidney disease, vamos a entrar, cuando entremos a renal, ustedes van a ver hipertensión. Que tenga aumento de stroke, bueno, ya está teniendo problemas vasculares, porque hay que sorprenderse. Por ejemplo, acá, retinal vein occlusion, le sorprende que esté relacionado con aterosclerosis, por ejemplo. Aunque no sea que la aterosclerosis directamente está ocluyendo la vena, sino por un efecto mecánico, sorprende. No, sencillamente son patologías secundarias a otras sistémicas.
Miren, retinal detachment, lo mismo, buscar sus características. El patrón que van a ver es, principalmente salen dos tipos de ocasiones. Uno, en diabéticos crónicos. Segundo, mal controlados, sobre todo, o traumas. Cada vez que alguien le diga a ustedes que tuvieron pérdida de la visión, que no ven de un ojo, que lo que ven es negro, pero que justamente antes del evento vieron como que estaba cayendo una cortina y que de vez en cuando ven algo llamado fotopsia, que son como si fueran flashes. Piensen en retinal detachment. Sencillamente como eso. Tienen que saber que cuando es secundario a diabetes, ya ustedes saben por qué, por la acumulación de sorbitol entre las capas de la retina. La retina, al igual que la piel, está compuesta de diferentes capas. Si usted agarra y comienza a acumular agua entre alguna de estas capas, pues sencillamente, si usted llega como si fuera una especie de aortic dissection, usted puede ir disectando y seguir acumulando agua hasta que sencillamente ha alcanzado diseccionar un layer completo de uno de los componentes retinianos. Straightforward. Papiledema, de eso hemos hablado muchísimo. Leucocoria, hablamos de retinoblastoma. El muchachito que le tiran la foto. Miren, de este sí podríamos hablar algo. Miren, retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa, si bien es cierto, yo podría personalmente considerarlo como una patología low yield, sí hay algo que es importante. Cada vez que usted ve a una persona que está teniendo problemas de la visión en un patrón tipo glaucoma, o sea que es desde afuera hacia adentro, que no tenga ninguno de los factores de riesgo que nosotros hemos mencionado y que cuando usted haga una fundoscopía lo que vea sea un reguero de punticos raros que pueden ser regularmente son negros, pero llega a haber imágenes con pigmentos como blancuzcos, como mixtos, retinitis pigmentosa. ¿Qué tienen que saber con eso? Que se relaciona a una patología que nosotros hemos visto, A-beta-lipoproteinemia, que lo vimos cuando estuvimos hablando de transporte de lípidos. Un hallazgo importante de retinitis pigmentosa es que, aparte de tener el progressive, el blindness tipo glaucoma, desarrollan también nictalopía, que nosotros habíamos visto relacionado a deficiencia de vitamina A. Una de las características principales de estos pacientes, cuando lo describen, es que él llega porque está teniendo problemas de visión. A veces te dicen que sí, que es visión periférica. Y te pueden mencionar que en lo que estaban evaluando al paciente, o apagaron la luz sin querer, o se fue la luz, o algo que tiene que ver con luz, y te dicen que el paciente, cuando estuvieron las luces apagadas, perdió la visión. Después te dicen que el doctor, por ejemplo, volvió a apagar la luz y que el paciente decía que no veía nada. Pero la mayoría de las personas que estaban ahí, el familiar, el mismo doctor, todavía tenía cierta visión. Cada vez que ustedes vean esos dos patrones juntos, retinitis pigmentosa. Sencillamente eso. Nuevamente, low yield, pero posible. Leucocoria. Vamos a ver algo. Rico todo. Ahora sí. Miren. Dios mío. No, no, hacerlo por parte. Te viene por aquí, señor. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Miren, nosotros en diferentes momentos hemos hablado de patologías donde podemos desarrollar o miosis, o midriasis o afectaciones del pupillary light reflex. ¿Qué es lo que es importante que ustedes sepan acá? Miren, de aquí hay ciertas estructuras que nos interesan a nosotros bastante.
aquí se capta. Estas son vías sencillamente visuales. ¿Qué sí es importante que ustedes vean acá? La interconexión que hay entre la parte aferente y eferente, o sea, parte sensitiva y motora de los ojos. Fíjense en esto que hay aquí. Fíjense lo que está sucediendo acá. Esto me parece que lo había mencionado Rafael, el núcleo de Edwin Westphal, bien famosito. Miren. Lo que nos permite a nosotros, el núcleo de Edwin Westphal, es lo siguiente. Hacer una conexión motora simétrica entre, o armonizar, por así decirlo, el movimiento de ambos ojos. Fíjense, nosotros aquí tenemos el oculomotor, núcleo de Edwin-Westphal. Como ustedes ven acá, existe un sistema de interconexión entre estas estructuras. Dame un segundito. ¿Aló? Mi internet está malo, ¿eh? No, él viene en un momentito. Ok, sí, está bien. Gracias, Jules. De nada. Bueno, ese núcleo es muy high yield, ese núcleo. Ese está, por ejemplo, cuando tienes un infarto de la arteria cerebral postero, ¿cómo es? Bueno, hay una arteria que va a nivel cerebral que afecta el puente. A veces salen esas preguntas. También está asociada con sífilis congénita. También está lesionada con traumas, con el Buchiari también lo he visto. Con lesiones, también con aumento de la, ¿cómo está? Cuando tienes un aumento de la presión ventricular. También he visto eso. El opinialoma también. Hay como compresión de eso. Sí. Bueno, pues ahí pueden haber muchas preguntas porque si está asociado. Bien heavy eso. Quiasma óptico, por compresión en el quiasma óptico. Sí. También esas mismas vías están relacionadas con el Pancoast tumor del vértice, que donde tenemos afectación de la vía simpática que discurre por la arteria carótida interna, por el agujero rasgado y produce midriasis. Entonces, cuando se ve, es importante eso. Ustedes ven un ejemplo, esa sección medular ahí. Pero ya, no, está bien, ya llegó. No, pero dale, yo te oigo. No, está bien, dale. No, hombre, no sea gay. Dale, yo estaba oyendo de lejos. De lejos, No, está bien, no. Dale. ¿Qué te puede decir de la sección medular? Ajá, pero Dios mío, ¿qué fue, muchacho? No va a decir.
No me fui. ¿Qué? Ah, pues Jordano es un cuco. El diablo en persona, el diablo. Se puso tímido. Premio Candela. No, hombre. Eh, Como le decía, miren, esto es sencillamente un sistema de integración entre la parte sensorial y motor, específicamente de el manejo pupilar. Entonces, como le decía, fíjense que aquí se ven muchas cosas, ¿verdad? Pero si nosotros organizamos, sería algo como así. Vamos a agarrar aquí la porción lateral de este ojo. Miren, la información visual, ya nosotros habíamos hablado de que las vías laterales de cada ojo se quedaba, o sea, de la retina, se quedaba de ese mismo lado. Pero nosotros habíamos visto que las partes nasales se decusaban en el quiasma óptico. Entonces, miren lo que sucede con la vía medial del ojo derecho acá. Decusa. Luego de que decusa, pasa por el núcleo pretectal que conecta la información sensitiva que llega a esta parte de la retina, aquí, a esta parte de la retina, partes mediales, las conecta con los dos núcleos de Edinger-Westphal. O sea, nosotros tenemos que, con que nos llegue información de un lado de la retina, de la parte nasal, de la parte medial, de cualquiera de los lados de la retina, va a activar el núcleo ipsilateral de Edinger-Westphal y también es así. Señores, ¿Cómo es? ¿Cómo es? ay Dios mío. Yo ahí estoy lenta. ¿Cómo? Yo estoy lenta y lentísima. ¿Cómo es, Yolano? No, yo estoy aquí hablando, pero yo no sé. Miren, recuerden que si nosotros hablamos de nomenclatura básica, ipsilateral significa que si tú tienes algún proceso o daño de este lado, la estructura o la afectación debería estar del mismo lado. Entonces, si yo le estoy diciendo que eso causa activación de los núcleos ipsilaterales, eso no está bien. Porque lo que estamos viendo aquí es que posterior a la decusación de las vías visuales sensitivas, quien se activa es el núcleo pretectal contralateral. ¿Entienden? Ajá. Yo dije ipsi, ustedes estaban ahí haciendo cuenta. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí, nuevamente repito, es que la activación sensitiva de un lado, de cualquiera de los nodos nasales, causa una activación del núcleo pretectal contralateral. Y lo segundo que nosotros estamos visualizando acá es que yo solamente necesito estimular, vamos a ponerle el negro, un núcleo pretectal para posteriormente estimular los núcleos de Edinger-Westphal. O sea, si a mí me llega información solamente de la porción nasal retiniana del ojo derecho, yo con activar el núcleo pretectal izquierdo voy a causar activación refleja, siguiendo la vía, de ambos núcleos de Edinger-Westphal. Un núcleo pretectal activa ambos. ¿Qué es lo importante de esto? Que esto nos ayuda a nosotros a explicar un hallazgo clínico del examen neurológico básico. El núcleo de Edinger-Westphal, como ustedes ven acá, hace sinapsis con un ciliary ganglion cell. Y de aquí se desprenden fibras del nervio oculomotor. Luego de hacer sinapsis con el ciliary ganglion, estas fibras del oculomotor se encargan de manejar la pupila. Y que yo activando un núcleo se activen
O sea, un núcleo pretectal se activan los dos núcleos de Endinger-Westphal. Eso es lo que me permite a mí entender la fisiología detrás del reflejo consensuado, que es que si yo tapo este ojo y pongo una luz, vamos a ponerlo así, yo agarro y pongo aquí algo que divida. Yo divido lo que yo veo de este lado, no se ve de esto. Si yo haciendo esto, yo ilumino este ojo, se va a constriñir la pupila, se va a poner pequeña en respuesta a la luz. Tanto el ojo que recibió la luz como el ojo que no ha recibido luz. Lo que nos permite a nosotros explicar este reflejo consensuado, que ambas pupilas al mismo tiempo hayan recibido constricción en respuesta a la luz, es la integración del núcleo pretectal con los dos núcleos de Endinger-Westphal, tanto el que va a llevar la respuesta al mismo lado como que el va a llevar respuesta al otro lado. ¿Entienden? O sea, para no complicar mucho la vuelta. Usted ¿Tú duro, puedes amigo. repetir esa última partecita, Liz? ¿Eh? ¿Tú puedes repetir esa última parte de la luz? Ok, mira, déjame buscar algo menos rayado. Para no complicarnos mucho, porque neuro puede ser o muy complicado o muy fácil. Miren, lo que nos permite en esencia entender a nosotros es, desde el punto de vista fisiológico, ¿verdad? Es el reflejo consensuado. Cómo se integran las fibras sensitivas o los inputs sensitivos con los inputs motores. Miren. Bueno, aquí. Vamos a decir que yo agarro un foco. Yo dividí acá, o sea, todo lo que ocurre de este lado no afecta a este ojo. Si yo agarro y pongo luz, ilumino este ojo, como se hace en el examen neurológico, se supone que eventualmente luz va a llegar aquí. Cuando la luz llega a la parte medial retiniana, como vemos acá, si seguimos la vía, luego de que se decusa ese tracto, llega, se hace lateral y luego posterior y medial para llegar al núcleo pretectal. El núcleo pretectal, como ustedes ven acá, el que se excita luego de la estimulación retiniana es el núcleo pretectal contralateral. Ahora, este núcleo pretectal, como ven, está conectando a los dos núcleos de Endinger-Westphal, que son los que tramitan la información motora del tercer par craneal, que se encarga últimamente de controlar el esfínter de la pupila. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estimulamos al oculomotor a través del núcleo de Endinger-Westphal, lo que ocurre es construcción de la pupila. Entonces, cuando nosotros ponemos luz y se estimula el núcleo pretectal, este va a estimular ambos núcleos de Endinger-Westphal. Y cada uno de los núcleos de Endinger-Westphal lo que va a ocasionar es constricción de la pupila. Ahora, como yo estoy estimulando los ambos, aunque solamente me llegó información de un ojo, eventualmente eso es lo que me va a causar constricción acá de la pupila, de esta donde llegó la luz y de la otra. Eso es lo que se llama reflejo consensuado. En pocas palabras. Lo mismo, si yo pongo la luz de este lado al final, se contraen las dos pupilas. Y lo más importante es que conozcan este sistema de integración. Porque si yo pongo luz a un lado, las dos pupilas se contraen. Aún puede estar en total oscuridad. Tú puedes poner este lado totalmente oscuro y solamente iluminar a este y como quiera pasa. Porque es un reflejo. Llamado el reflejo consensual. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que ustedes vean que ustedes iluminan un ojo y aquí hubo constricción de pupila y en el otro o no hubo nada o hubo lo contrario, dilatación, pues ya ustedes saben dónde buscar su daño. Regularmente búscanlo aquí, en el núcleo de Endinger-Westphal. Porque lo que debería ocurrir, según la fisiología, es que aunque usted esté estimulando aquí, los dos sufran
constricción. Y como siempre, eso es el fundamento fisiológico. Fundamento fisiológico. Ya a medida que vayamos viendo patología, vamos a ir viendo qué pasa si tú tienes daño retiniano, qué pasa si tú tienes daño en el núcleo de Erdheim-Westphal, qué pasa si tú tienes daño en el oculomotor. Pueden ser presentaciones, algunas son parecidas, otras son distintas. Pero lo importante para nosotros es esto. Sencillamente esto. Voy a decir algo también. Ajá. Ahora, ¿verdad? No, está bien, porque, bueno, en el mismo tenor, ese mismo maniobra que tú estabas visualizando ahora, también cuando tú tienes una afección del ganglio ciliar, aunque tú pongas la luz de ese ojo, el ojo contralateral no va a funcionar. Y esto se debe a cuando hay una lesión a nivel del ganglio ciliar. También exacto, puede pasar eso. O sea, que te pueden buscar tanto una lesión adelante a nivel del ganglio ciliar como una lesión a través del núcleo de Erdheim-Westphal. Diferente análisis, que está de negativo de sífilis, no hay lesión a nivel no hay ninguna lesión a nivel del núcleo pretectal, entonces no hay ninguna lesión a nivel del ojo, del esfínter, nada de eso, entonces una lesión a nivel del ganglio ciliar. Ok, chévere. Realmente sí. Realmente sí, como mencioné, o sea, es como, mírenlo como bioquímica, esto, en pocas palabras. O cada vez que nosotros vemos un proceso donde hay varios componentes, cada componente te puede dañarlo y cada componente va a estar relacionado a una patología, pues. Y eso, diferentes manifestaciones. Pero en principal lo que usted va a ver es pérdida de reflejo consensuado. Pérdida de reflejo consensuado. Y, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de stroke, aunque mencionamos algunos patrones, y con patrones me refiero a que dependiendo del tipo de stroke son las diferentes áreas corticales y no corticales afectadas. Para motivos prácticos, un stroke puede pasar donde sea. Entonces, imagínense que un stroke pasa aquí. Pasó aquí. ¿O qué pasó aquí? O que sencillamente afectó o una de estas vías. En cualquier lado. En cualquier área. Exacto. En Horner pasa eso, que se daña En Horner en otro uno de lado. los núcleos. Horner es El nervio, el simpático, la vía simpática, que proviene de bueno, proviene de los ganglios de la cadena simpática del cuello. Y tú vas a ver otros síntomas como tosis palpebral, vas a ver un ejemplo que tú vas a dejar, ¿cómo se llama esto? Cuando tú dejas de producir Anhidrosis. anhidrosis, va a producir. Sí, pero también se ve miosis de un lado y midiasis de otro. O sea, Exacto, así lo vas a tener. Porque a diferencia de ese núcleo, yo creo que no hay sinapsis, sino que uno va a actuar, en el simpático, tú vas a tener actuación solamente de un ojo, pero cuando es parasimpático, tú vas a ver cómo va a haber una sinapsis entre ambos ojos. Bueno, realmente lo que pasa en Horner es que sencillamente lo que hay es, como dijeron, cadena de afectación de la cadena ganglionar simpática. La cadena ganglionar simpática de lo que se encarga en la pupila es de causar dilatación. Entonces, si tú pierdes esa cadena y no puedes dilatar, ¿qué es lo que queda? Constricción. ¿No? ok, o sea, no tiene que ver nada con los núcleos. No, en pocas palabras. Buena aclaración. En pocas palabras, no es que está directamente relacionado, sencillamente el efecto que nosotros vemos. Por ejemplo, ¿cómo ustedes detectan una lesión del sexto par craneal? Con una imposibilidad de mover el ojo lateralmente. ¿Y qué más? ¿El sexto o el cuarto? Sexto. Dios mío, yo siempre pongo esta porquería al revés. Bueno, el abducen, el sexto. Que yo pensé cuarto, Ajá. pero dije, no voy a hablar del cuarto porque el cuarto es medio complicado. Troclear, pero... Ajá, porque en el 4 hay una inhabilidad de deja el mirarse cuarto abajo. ahí tranquilo, deja el cuarto tranquilo. Ajá, Sexto. sexto ¿Cómo como identificamos sexto? que tú no puedes mirar hacia abajo cuando haces aducción. Golpe. Lateralmente no puedes. Lateral, no. Ajá. Es que tú no puedes ver lateral. Ahora, eso es
cuando tú intentas mirar de manera lateral. Ahora, en reposo, si tú decides que haga nada, ¿qué es lo que tú ves? Los músculos inervados por el óculo motor van a ser agonistas y van a retraer el ojo para la izquierda y hacia abajo. Así es, no me equivoco. Para abajo, Exactamente. para Si adentro y tú para quitas la inervación de los músculos laterales, lo que te queda es la inervación tónica de los mediales e inferiores. Ahora, como nosotros tenemos todavía, troqueal. tenemos el troclear, exacto, el cuarto aquí, realmente es más para adentro que para adentro y hacia abajo, porque aquí tú tienes, ¿cómo que se llama esto? La extorsión del cuarto, manteniendo el ojo bien. Ay, es verdad, el sexto es lateral gaze. El lateral, sí. Pero Ay, eso es que cuando está tú le dices, mira, afectado el cuando tú le MLS. dices, mira, cuando tú le dices, mira para afuera, que tú ves que no puedo, ahora de reposo el ojo está metido para adentro. Y está metido para adentro porque el tercero todavía está patente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que cuando tú tienes un sistema de agonista-antagonismo, si tú quitas un agonista, el otro es el que va a dominar. Entonces, eso es lo que pasa aquí en Horner. En Horner, tú agarras y quitas la cadena simpatética, tú quitas lo que te causa dilatación y lo que va a quedar predominante, el parasimpatético, que es constrictivo. Por eso tuve miedo sin Horner. Sí, yo entendí ese punto realmente. Muchísimas gracias, Rafael Giordani. Chévere. Estamos hartos de hablar de esto. Pero mira Werner ahí, yo no sé. ¿Ustedes entendieron eso? ¿Qué es la pupila de Marcus Gone? Yo no lo leí eso. Era muchacho. Tú sabes que hace que a mí me censuren de internet. Los gigas no llegaron hasta ahí. No. ¿Cómo que no? ¿Pero qué es lo que ustedes han hecho este fin de semana? O repasar para atrás. Tratar de poder llegar a los temas de hoy. Pero ustedes tienen SIDA. ¿Cuántas veces yo les he dicho que no descuiden las vainas que vienen por lo que ya pasó? Rueden durísimo y dejen lo que se pasó porque es más, miren, les voy a explicar esa vaina. Rueden durísimo. Claro, porque como ustedes quieren que yo me ponga a explicar esta vaina, que depende de otras vainas. A mí porque me gusta oír la boca. Yo déjame ver hasta donde yo llegue. Esa se relaciona mucho, ese es como antagonista de lo que nosotros acabamos de ver, y es que la vía que va a llevar la sinapsis al núcleo del núcleo pretectal va a estar afectada porque tenemos una neuritis del nervio óptico. Si tú tienes una inflamación del nervio óptico, entonces tú no vas a llevar una vía aferente, entonces por lo tanto no vas a enviar una vía eferente. Eso pero que Marcus Gone pasa, lo que pasa, o sea, esa es parte de la fisiopatología, pero lo que pasa es algo muy específico, muy específico. O sea, es que tú tienes un problema aquí y eso causa que cuando tú haces un test encuentres algo, un hallazgo muy particular. Tú vas a tener como una constricción icilateral del ojo. Bueno, más o menos. Señores, ay Dios mío, ustedes ya no vamos a matar próximamente. Nadie sabe lo que es la pupila de Marcus Gone, señores, pero mira, eso está ahí. Está ahí. Eso está ahí. Pero eso es lo mismo que dijo, eso fue lo que dijo Oso, Rafael. Y yo estoy diciendo más o menos. Ya, ok, mire lo que pasa. Pues, para eso es más o menos que yo entendí. Para eso hay que tener una idea eso es una vía tanto simpática como parasimpática. Mira, cuando tú tienes una afección de un ojo en Marcus Gone pupil, vamos a decir que tenemos un ojo bueno y un ojo malo. Cuando tenemos un ojo bueno y tú le pones la luz a ese ojo, tú vas a tener lo que es una constricción ipsilateral. Bien. Pero entonces cuando tú le das al ojo malo, tú le pones la luz, en vez de tú tener una constricción que es llevada por la vía parasimpática, como no se va a llevar esa vía, entonces los nervios simpáticos van a actuar sobre los dos ojos y van a hacer una midriasis. ¿Por qué? Porque no se está llevando la vía. ¿Me expliqué?
Sí, Bueno, pero va por ahí. eso es más o menos lo que tú estabas, de lo que tú estabas hablando, Jordano, ahora, del reflejo consensual. Pero es que obviamente que tiene que ver con eso, porque tiene que ver con eso. Exacto. Pero por eso yo entiendo que ustedes no me manejen esto bien, pero que ya esto es diferente. Mañana hablamos de eso. Nos lo van a explicar ustedes. Le dejé, miren, hasta ahí. Pues yo le dije, miren, esas vainas son re durísimas, usted también. Esa vaina, yo le he dicho a ustedes, cada vez que ustedes vean esto, miren qué bonito. Yo nada más entré y puse Marco con Ghost Pupil, y lo que ustedes van a ver, ya la vía la conocemos. Mira qué chulo. Usted pone luz. O sea, mire, usted puso, miren qué chulería. Dios mío. O sea, convergencia. Tercero. Mire, usted puso la vaina oscura. ¿Qué hicieron los dos ojos? Se dilataron. Dilatación de la pupila. Sistema simpático. Quitó la luz. Miren lo que pasó. Este ojo, o sea, usted apagó la luz, se pusieron así. Hubo Prendió la contracción de un luz. solo. Mira lo que pasó. Este se sufrió la constricción refleja normal y el otro se quedó pegado. Okay. Vamos a ver si enseñan el otro. No, y esas son otras alteraciones. Entonces, ¿qué fue lo que vieron? Ponlo mucho más para el final, donde presentan los nervios ópticos en ese video, por favor. Aquí tú dices. Más para la izquierda, ahí. Míralo ahí. Ahí se presenta. No, pero no te apures, que eso ustedes lo van a ver ahorita. Pues entonces tú buscaste el video. Coño, pero yo voy a matar gente aquí. O sea, tú estás de camino, pero... Que el reflejo consensual está bueno, pero cuando entonces no hay luz, solamente hay constricción de una sola pupila. Vea su O sea, video. Vea su video. Eso es lo que está ahí. Revise ahí. Lo que pasa es que eso es lo que está ahí, pero atrás de eso hay algo aquí. ¿Tú ves? Hay algo aquí. Y de hecho, ahí lo que está presentando es el test general. Ahí no está explicando qué es lo que pasa aquí, que es de hecho un efecto paradójico. Por eso es que le digo, o sea, lo que dijo Rafael no está mal, va por ahí. Pero la pupila, específicamente de Marcus Gunn, hace una cosa, específicamente cuando tú estás buscándola, que es nuevamente un reflejo paradójico. Dios mío. Pero hable otro, Dios mío, porque deben acá. No, es que cuando están todito así, es que ya yo sé. Solange, le dejamos a Solange ese tema para mañana. Ay, sí, cómo no. Mañana voy a agarrar yo uno a lo loco, No, a mí no, porque yo ven acá, yo soy de la que más participo. Ajá, mentira. Wow, usted habla mucho, pero no. Aquí nadie me está participando y se lo va a llevar el diablo. Yo sí estoy participando. Ustedes están esperando a que yo le explique los temas. No, nunca. Ustedes no me están estudiando, yo estoy claro de ustedes. Nunca. Y me están dando cuentos de que están estudiando la vaina anterior. ¿Qué era lo que ustedes estaban estudiando? ¿Vamos a hablar de eso entonces? Díganme qué era lo que ustedes estaban estudiando. Vamos a hablar de eso ahora. Cogiendo un cáncer con ambos. Cuidando. Yo se lo he dicho ya como por cuarta vez, la última vez que lo digo, se lo va a llevar el diablo. Porque ustedes creen que están estudiando, pero no están estudiando. Y a mí, ya, después que ya yo tengo como casi 8 años dando clases, ya uno sabe de lejos, más cuando ya conoce a la gente. Yo sé cuando ustedes estudiaron, cuando no. Nuevamente, no estoy minimizando su esfuerzo. Yo sé que esto es difícil y demás, pero sé que no me están revisando cositas, pero no me están estudiando. Así que miren a ver. A que no se queden de camino. No. Horner, ya nosotros técnicamente hablamos. Lo más que tienen que saber de Horner es que se divide en Horner periférico o Horner central, dependiendo de dónde ocurra el daño. Diferentes causas, misma vía. Misma vía. Sencillito como eso. Como yo les mencioné ahorita, aquí lo único que nosotros estamos viendo es coger un fundamento fisiológico
una vía, cosas que hemos visto y dándole o un poco más de sentido, viendo las estructuras, porque anteriormente Horner lo que habíamos era hablado de boca, ahora estamos viendo la vía. Aparte de eso, lo otro que estamos viendo, poniéndole apellido, cuáles son las posibles causas, ¿ya? Lo único que no estamos viendo, miren, signos, síntomas, condiciones, mejor dicho, síndromes que habíamos visto anteriormente. Ah, bueno, ya nosotros, por ejemplo, vimos Brown sequard anteriormente. Bueno, pues entonces ya sabemos que ahora, luego del fundamento de Brown sequard, que puede estar relacionado con Horner, a lo mismo que las otras patologías, es poniendo apellido, a lo que estamos aquí, viendo apellido. Ñam, 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 ñam. Esto es súper straightforward. Miren, esta imagen a mí me encanta. Lo único que yo hago es que yo a lo de los rectos, a los oblicuos, yo realmente no utilicé mucho eso de poner los nombres, sencillamente los números. Me parece muy bien ponerlo más fácil. Lo más que yo le puedo explicar aquí, que sí es importante, es algo, miren, más que esto es de aquí. Hay algo que puede ser medio tricky. Miren, miren, por ejemplo, miren acá. Aquí nosotros tenemos, miren, los oblicuos. Los oblicuos son internos, superiores e inferiores. Los oblicuos, por ejemplo, miren aquí el superior. Si ustedes, aquí se ve mejor. Sí, mirenlo aquí. Este es el oblicuo superior. Si ustedes toman esto como punto fijo y jalan el oblicuo superior, eso lo que hace es que causa intorsión del ojo. Lo mismo con el inferior oblicuo. Si usted agarra el inferior oblicuo y toma el punto fijo distal, y eso yo les recomiendo que lo hagan con todos los músculos, para que, mira, los oblicuos son medio raros. Vamos a utilizar mejor un recto para cogerlo de base. Por ejemplo, miren aquí, el recto lateral. Viene desde aquí hasta acá. El punto fijo es el distal. Si usted agarra el músculo y comienza a jalarlo hacia adentro, ¿qué es lo que usted hace? Tira el ojo para afuera, que eso es lo que hace el sexto par craneal. Por ejemplo, aquí, lo único que usted tiene que hacer es aprenderse más o menos la ubicación de los rectos o de los oblicuos y establecer una función fisiológica. Ah, mira, este músculo va de adelante para atrás. Ah, ¿por qué pasa si yo lo jalo para atrás? El recto superior. Ah, miro para arriba. Ah, mira, el recto inferior. ¿Qué pasa si yo lo jalo desde por atrás? Ah, mira, miro hacia abajo. Ya. Luego con eso, relacionarlo al nervio, al par craneal asociado. Y ya después de eso, los síntomas salen solos. No es algo que tienen que memorizarse. Sencillamente eso. Por eso es que hace un momentito, cuando hablamos de daño del sexto par craneal, yo le dije que es lo que ustedes van a ver. En reposo, claro, si usted le dice que mire lateral, si usted lo tiene bromado, o no va a poder mirar lateral. Ahora, en reposo, ¿qué va a pasar? La dominancia del tercer par craneal, sobre todo, va a traer el ojo hacia adentro. ¿Cómo usted sabe eso? Bueno, miren aquí, el recto medial, nuevamente el punto fijo es posterior, el que se pega al hueso. Jala desde allá, pues mueve el ojo hacia adentro. Normalmente este músculo y este músculo, así como los músculos contrarios, tienen una contracción tónica de base. Por eso, nuevamente, si usted pierde inervación de alguno de estos, se pierde la contracción tónica del lateral, lo que queda va a ser del medial. Por eso el ojo se va a ir para adentro. Entonces, una cosa es el hallazgo en maniobras, o sea, en función, como cuando vimos los diferentes tipos de lesiones nerviosas en la mano, que le dije, miren, tienen que tener cuidado con los diferentes tipos de mano, porque diferentes tipos de mano está más relacionado a cómo usted la encuentra en reposo versus maniobra que a lo que a la posición que tenga en reposo la mano. Lo mismo sucede acá. Cada vez que usted busca algún tipo de lesión de nervio craneal,
de pares craneales, sobre todo en ojo, lo que usted va a buscar es qué pasa en reposo, quién está dominando a quién, qué grupo muscular domina a otro, y en maniobras, qué es lo que está faltando, qué es lo que está normal. Sencillo como eso. Miren, esto es bien importante. Miren, esto es bien importante. A veces nosotros tenemos, sobre todo cuando hay traumas fuertes en la cara, nosotros podemos tener aquí ruptura de la parte inferior orbitaria. ¿Qué sucede? Este músculo puede quedar entrapped aquí. Puede quedar entrapped. El detalle con ese músculo, con el recto inferior, es que puede dar síntomas de como si hubiese afectación del tercer par craneal. ¿Cómo usted distingue entre un entrapment del inferior por ruptura del piso o por lesión del tercer par? Sencillo. Cada vez que ustedes vean déficit del recto inferior, o sea, que el ojo se vaya para arriba o que haya inability para mirar hacia abajo solo y haya historia de trauma, piense en ruptura del piso. Ahora, si no hay una historia de trauma o un trauma leve y el paciente no puede ni mirar hacia arriba, ni mirar hacia abajo, y sobre todo, cuando trata de mirar hacia abajo, que desarrolla diplopía, entonces ahí ustedes piensan en el daño del tercer par craneal. Miren, esto es diplopía. Diplopía es como que las imágenes que se crean en cada ojo no se superponen, porque al final nosotros lo que vemos son dos imágenes. Entonces, cuando usted ve una por un lado y otra por el otro, eso es diplopía. Eso es diplopía. Delano, Grita. para agregar una cosita que Aquí. ahí mismo, también, por ejemplo, yo creo que tú hablaste de diplopía, ¿verdad? Eso fue lo último que hablé. Ajá. Sí. Bueno, está bien. También que hay que tener en cuenta que también hay tenemos las lesiones que se dan como por un trauma directo en el ojo, que hay compresión del globo ocular, aunque vamos a tener lo que es una como disección del nervio infraorbitario, y ahí en el que sale por el agujero infraorbitario, que son ramas terminales del maxilar, del mandibular, y que vamos a tener como una hipoestesia. Son siempre en traumas directos del ojo. Oh, sí, eso Ajá. es, de hecho, eso es importante. Eso es muy importante. Donde tienen trauma abajo y sí, y tengan pérdida de la sensibilidad por aquí, eso lo preguntan, de hecho, frecuentemente. Ñam, ñam, ñam. Sí, eso es importante. También otra de las cosas que ya tú mencionaste, inclusive diplopía con el oculomotor también, que también en las enfermedades neurodegenerativas, que como uno de los nervios más afectados también viene siendo el troclear, porque es como el más fino y tiende a demielinizarse como más rápido, ese pequeño nervio. No lo más afectado. Ok. De hecho, sí. Por si acaso, miren, cada vez que nosotros vemos daños nerviosos, sobre todo centrales, piensen en trauma, stroke, múltiple esclerosis, sobre todo, pero para motivos generales, cualquier patología neurodegenerativa que tenga un componente desmielinizante. Miren, esto era lo que yo le había mencionado anteriormente. Cuando hablamos de daño del tercer par craneal, nosotros debemos dividirlo, dividir el daño de
en dos grupos. Miren, está. A ver, pupillar sparing. Aquí, pupillar sparing diabetes. Una imagen buena, por favor. Me encanta. Me encanta. De hecho, miren, esa imagen es oro. La imagen es oro, 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 oro. Miren, esta imagen es oro, oro, oro puro. Vamos por aquí. Pero en general, cuando ustedes tengan afectación del tercer par craneal, la primera pregunta que usted, bueno, una de las primeras cosas, ¿verdad?, es identificar el déficit. El déficit sencillamente usted va a tener problemas motores seguros, como vimos, sobre todo en superior, inferior. Miren aquí. Una de las cosas más importantes cuando usted se aprende, como le dije, cuáles son los músculos y los movimientos de inervación es que es fácil posteriormente usted identificar, mira, afectación del tercer par craneal, unilateral, bilateral. Bien. Luego de que usted sospecha de él, nuevamente, componente motor siempre va a tener. Ahora, dependiendo de qué pase con la pupila, el daño del tercer nervio se divide con involvement pupilar o el llamado pupillar sparing. Esto ya yo se lo había mencionado, pero miren, las fibras del tercer par craneal se dividen anatómicamente en dos áreas. Se divide en una porción interna y en una porción externa. Identificar el estado de la pupila es bien importante porque nos habla directamente de cuál es la causa de daño. Fíjense, cuando nosotros, bueno, miren, la parte interna. Nosotros estamos viendo aquí cuando tenemos afectación de la parte interna, no se desarrollan trastornos pupilares. Ahora, cuando nosotros tenemos afectación externa, sí tenemos afectaciones pupilares. Miren, se pone dilatada. Si la pupila se está dilatando por daño externo, ¿qué tipo de fibra estamos afectados entonces, Sofi? Sofi llegó, yo la vi ahorita. Oh, se fue de nuevo. No, pero mira la hija, para que ella está con el hermano. Se murió Sofi. Carlin, ¿qué tú me dices? Repita la pregunta. Si tú tienes un daño en la porción externa de este nervio y la pupila de ese mismo lado se dilata, ¿qué tipo de fibra fue que dañaste? Si es del lado, ¿de qué lado tú dijiste? Del derecho. Imagínate que no importa el lado, es la misma fibra, el mismo tipo de fibra nerviosa. ¿Qué dañé? ¿Qué dice Rosana? ¿Qué dañé? Las fibras parasimpáticas de la periferia. ¿Por qué tú crees que son parasimpáticas? Pues no sé. ¿Cómo? Pues no sé. Como que tengo la idea, pero no sé. Yo creo que son las No simpáticas. estoy muy seguro. Ahí están hablando pupú. Miren, la importancia de estudiar es la siguiente. Como yo le dije, por mejor que yo le explique acá, si no hay un estudio de base, se van a perder algunas cosas. Porque ustedes van a captar lo básico, pero no los detalles. Mencioné ahorita que el ciliary ganglion son estructuras nerviosas que dan inervación principalmente parasimpática y que cuando el parasimpático vierte acetilcolina sobre los músculos ciliares causan
constricción. Entonces, no es suficiente saber que es parasimpatético, que las externas son parasimpatéticas. Hay que saber también que el parasimpatético secreta acetilcolina. Y que si estamos dañando lo que causa constricción, el efecto neto va a ser dilatación. ¿Qué sucede? En la parte externa vamos a tener el parasimpático que secreta acetilcolina. Y eso causa normalmente el cierre de la pupila. Si yo lo daño, no voy a poder cerrarlo. Si no lo puedo cerrar, se mantiene abierto. Sencillo como eso. Hay dominancia simpática. Entonces, cada vez que yo tenga patologías que me dañan la parte externa, ya sea patologías o compresivas, tumores, aneurismas o desmielinizantes, voy a tener afectación principalmente de la porción externa. Por ende, voy a desarrollar dilatación de la pupila en el lado afectado. Por ende, cuando yo le pongo un foco a este tigre en el ojo, se va a quedar así. Porque es que no hay inervación parasimpática. Y aquí yo le pongo, en el otro ojo le pongo luz y se queda igualito. Ahora, cuando yo tengo afectación interna, o sea, de las fibras simpáticas, norepinefrina, principalmente, yo lo que causo es dilatación de la pupila. Entonces, cuando yo regularmente hago estudios de la pupila, lo que yo hago es poner luz. Y la luz, si el parasimpático está bien, contrae. Entonces, si yo tengo afectación de las fibras internas, la pupila va a estar relativamente normal. Y cuando yo le pongo luz, se contrae, está reactiva. Porque eso es importante. Porque como le comenté, la parte externa, usted busca masa, aneurisma, que es lo mismo, un proceso compresivo o desmielinización. Interno, usted busca isquemia, diabetes. Los diabéticos tienden a tener característicamente daño del tercer par craneal. Pupilar sparing, porque afecta la porción interna. Entonces eso es importante. Todo lo otro, tontería, es nuevamente aprenderse las funciones básicas del nervio y ya, todo lo otro que hay es chuchería. O lo hemos visto. Por ejemplo, cuando hablamos de herniación, cuando hablamos de aneurismas, no hemos visto cavernos usar los tromboides, pero ahí vamos a ver. Miren aquí. Le he mandado varias imágenes de daño del cuarto del TOC real, del cuarto. Por eso lo tengo tan pendiente. Es importante que le hagan mucho caso a esa imagen, porque no solamente ustedes van a encontrar desviación del ojo hacia arriba y hacia adentro, sino que también van a encontrar el tilting de la cabeza compensatorio de la imagen que yo le he mandado por el grupo de las flashcards. Eso es bien importante. Fíjense, una de las cosas más prominentes que aparecen cuando hay daño del troclear es que aparece una especie de diplopía cuando están bajando la escalera. Se le hace difícil, no saben bien dónde está como el ojo se mantiene hacia arriba, uno hacia arriba y el otro tratando de bajar, se genera una especie de imagen doble, una especie de diplopía. Miren, por ejemplo, acá. Nosotros estamos dañando aquí al cuarto par. Normalmente el cuarto par me mantiene el ojo hacia abajo y hacia adentro. Perdón. O sea, vamos a decir, no vamos a mencionar ni siquiera hacia abajo para no confundirlo con el tercero. Así mismo, oblicuo, literalmente. Oblicuo para adentro. Si usted pierde inervación de ese nervio, quien es el antagonista hacia el otro lado es el tercero. Si el tercero está patente, ese músculo se mantiene tónico y este se atrofia, en pocas palabras, pierde tono. Entonces el ojo se jala para arriba. Y vamos a tener dificultad precisamente en maniobra
de poner el ojo primero en su posición central, segundo, en que si le hacemos, por ejemplo, convergencia, si el estudio este de Virgins, pues, todo lo que le llaman convergencia. Dios mío, vaina matemática. Convergencia, que tú le dices, oye, mira esto, y se lo va pegando a la cara. Esto, nosotros vamos a ver que al principio todo bien, pero cuando llegamos a cerca de aquí, como no tenemos el músculo que nos permite mover hacia la parte de adentro, inferior, a los ojos, pues se pierde. Importante eso. Y lo mismo, mira lo que dice en reading. Para usted leer, usted tiene que poner los ojos para adentro y hacia afuera, como si fuera un test de convergencia. No va a poder, naturalmente. Sexto, ya hemos hablado mucho de eso, mírenlo ahí. En reposo para adentro, el ojo, y cuando usted le dice que mire para afuera, el ojo se pone normal en el centro, no llega a la periferia. Visual defect. Oh, ¿verdad que Warner va a explicar hoy? Warner, mete mano. De hecho, déjame buscar otra imagen. ¿Verdad? Y Warner. Está aquí. Yo lo vi ahorita. Como que ya. Sin miedo al éxito, habla. Fuego la lata. No, Hello, ¿dónde estaba? hello. Hello. ¿Me oye? ¿Qué es lo que tú dices? Espérate. Estamos aquí. No me voy a explicar eso, mío. Eso es muy difícil. No, diablo. No, hombre. Yo gané mi apuesta. No, tú no ganó porque no lo explicaste. Oye, claro, porque tú viniste a defender tu vaina. Ya, GG. Defiende la tesis. GG. Pero está bien. Miren, no nos vamos a complicar mucho. ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan de acá? Como todo, la mayoría de las cosas que hemos visto hasta ahora, aquí, primero, no hay ciencia. Lo que hay es patrones. ¿Cuál es el detalle? Que los patrones pueden ser medio confusos. Independientemente de la causa, porque como les mencioné, nosotros lo que vamos es a ver qué es lo que pasa de manera fisiológica y poner posteriormente apellido. Por ejemplo, ahorita estábamos hablando de macular degeneration. Esto es lo que pasa en macular degeneration, que se desarrolla el llamado central escotoma. Aparece, míralo ahí, central escotoma, que la parte del centro no se ve. Literalmente como que le queman el lado. Eso es muy común. Eso es común en pacientes ancianos que ocurre por macular degeneration, ¿verdad? Es más común en ancianos siempre eso. Sí, porque es una degeneración progresiva. Miren, el truco de esto es que no hay truco. Es sencillamente, usted tiene que saber hacia dónde se dirigen cada una de las fibras. Ya nosotros vimos que la retina se divide en una parte lateral y una nasal, o una temporal y nasal, Nosotros sabemos que las fibras nasales se decusan y que las fibras temporales se quedan del mismo lado. Ya. Tienen que saber que hay un relay pulse, ya habíamos hablado de eso, el lateral genicular del body. Tienen que saber que las radiaciones se dividen en laterales y en mediales. Las mediales regularmente reciben el nombre de dorsales también, porque se van por arriba. ¿Qué es importante que sepan? Miren, las partes laterales, le he mencionado el nombre varias veces, forman el Meyer Loop. El Meyer Loop bien famosito, bien high yield. ¿Qué es importante que ustedes sepan? Una cosa es cómo se transmite la información, otra cosa es cómo se integra en el córtex. Regularmente, por ejemplo, acá, nosotros vemos en el campo visual medial lo que se encuentra en la parte lateral y viceversa. Constantemente en estas vías hay, ¿cómo se llama esto? Y lo mismo pasa con superior e inferior. Lo que está arriba se ve hacia abajo y lo que está abajo se ve hacia arriba. Nuevamente, eso no es una cosa del otro mundo. Es sencillamente, imagínense que nosotros vemos al revés. Imagínense que nosotros vemos al revés y que el cerebro lo pone
lo revierte, en pocas palabras, en la corteza visual, en pocas palabras. El cerebro ve al revés, perdón, nosotros captamos la información de manera contraria y el visual córtex lo pone como va. Sencillo como eso. Por eso es que nosotros vemos aquí algunas incoherencias. Por ejemplo, cuando vemos daño de la porción lateral del Meyer loop, que se supone que traen si nosotros ponemos el ojo así y lo dividimos en 4 cuadrantes, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos afectación del Meyer loop, lo que vemos es, en este caso, derecha-izquierda, es afectación de este campo visual. Pero anatómicamente hablando, la información que se está trayendo es la captación de la retina inferior. Nuevamente, es por este efecto. ¿Qué es importante que ustedes sepan? Como les había mencionado cuando compartieron la imagen, que cuando usted tiene lateral aquí significa superior y medial significa inferior. Por el efecto que habíamos hablado anteriormente y por las diferentes desviaciones de la vía, son daños contralaterales. Si usted tiene daño de la parte derecha del Meyer loop, el déficit que se desarrolla es completa la oración. Hello. Sin miedo al éxito, dale. No, pero es general, no necesariamente. Oh, y esa mala fe. Oh, Hay edema. Hay edema. oye, pero se llenó. El edema se da en otro lado. Miren, para que ustedes tengan para ponérselo de manera visual, el tollo que yo le estoy diciendo. ¿Cómo que se llama esto? Déjame ver si aparece así. Mírenlo aquí, miren. Oro. Ah, mira, eso es de Wikipedia. Ya he visto esta imagen, pero no sabía que era de Wikipedia. Miren, para que se ubiquen en la vida. Mira, aquí ustedes tienen los diferentes cuadrantes y cómo se van a las diferentes áreas. Y me gusta esta imagen. Yo la usé porque se ve tridimensionalmente que uno se va por el temporal y el otro se va por el parietal. Es como un poquito más fácil. Entonces, sencillamente lo que ustedes tienen que visualizar acá es lo siguiente. Miren, por ejemplo, cuáles son las informaciones que se transmiten en las vías laterales. Finalmente son los dos cuadrantes superiores externos. Digo externo teniendo en cuenta el ojo como una esfera, externo. Si no, sería nasal de un lado, del mismo lado, y temporal del otro. Sencillo, esa imagen me ayudó bastante. Como le dije, es un asunto de anatomía, es un asunto de que usted sepa cuáles son, cómo se distribuye, cómo llega la información acá y que le ponga los apellidos que son las lesiones. Ah, bueno, si aquí viene esta y esta, si usted se la lleva, pues ya. Sencillo. Lo único que aquí, como le dije, ya la imagen está invertida, pero no me complica con eso. O sea, aquí se ve lo que ya se integra en el visual cortex. Hay algo más complicado de ahí, pero no es necesario. Fuera de eso, nuevamente, es sencillamente usted establecer los pathways, los diferentes tipos de pathways, ponerle, como le dije, nombre, apellido y causas. ¿Cuáles son? Lo que viene después de aprenderse la vía es cuáles son las causas más comunes de los diferentes tipos de patrones. ¿Ya? Sencillamente eso. Y lo más importante de cuando usted lo hace de esta manera es que las cosas sencillamente comienzan, lo que no tiene sentido ahora y se ve difícil, comienza a tener sentido. Por eso que yo le entiendo que al principio no se confunde mucho, lo ve como una cosa del otro mundo. Pero nuevamente, luego de que usted como que integra la información, es bien sencillito, no es complicado. Entonces, si ustedes quieren, yo le dejo el link acá. Exacto, en pocas palabras. Yo le voy a dejar esto por aquí. Recuerden que bueno, ahí está el video de la pupila de Marcos Gon. Ustedes se lo revisan bien. Podemos de hecho hacer una especie de ejercicio, no ahora porque lo acabamos de ver, pero un poquito más adelante, donde vamos a hacer las radiaciones, o sea, vamos a hacer dibujito entero desde cero. Quizá Rafael nos puede ayudar con eso. Y vamos a ir dañando fibras y ustedes van a ir diciendo, pues, cuáles son, qué información pasa por ahí y qué tipo de lesión
en el campo visual usted esperaría ver. Luego de eso realmente no hay nada, no hay truco, no hay cosa. Lo que sí hay es esto. Lo que sí hay es eso, entendimiento. ¿Usted entiende esto? Ya. Y nuevamente, lo otro es ver las patologías que nosotros hemos visto hasta ahora. Miren, todo lo que ustedes están viendo ahí es sencillamente, como le dije, diferentes causas de cosas que ya hemos visto. Bitemporal hemianopia, lo estamos hablando ¿cómo se llama esto? Desde craniofaringioma, desde pituitaria adenoma, desde endocrino. Estamos hablando de eso. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Integrándolo con la información básica del sistema nervioso central. Ya. Ah, míralo aquí. Yo estaba diciendo, eso está en lo pasado, en las ediciones pasadas. Yo no recuerdo que eso estuviera aquí. Ñam, 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 ñam. Miren, seno cavernoso. Seno cavernoso, nosotros me parece que lo llegamos a mencionar, no me acuerdo cuándo fue, pero sí recuerdo que fue una intervención de Rafael, que estaba hablando de que cuando nosotros tenemos infecciones alrededor del ojo, sinuses, pueden tener la complicación de causar una trombosis del seno cavernoso. Recuerdo que buscamos una imagen, que vimos el seno cavernoso, que vemos acá, está alrededor de la silla turca. Recuerdo que hablamos precisamente la constelación de nervios que tenemos acá. Y trombosis del seno cavernoso es sencillamente esto que usted está viendo aquí, el mismo concepto de acá. Es usted saber la anatomía de la zona, saber por qué puede pasar, saber cuál es la ubicación de los nervios y estructuras asociadas y sus déficits. Ya. ¿Puedo decir algo? Claro, dale por allá, señor. Okay, muchísimas gracias. De fin. Nada, cosas que, un ejemplo, uno puede tomar en consideración con relación al seno cavernoso es que el seno cavernoso no es más que un seno venoso que se va a encargar de drenar lo que es la cavidad orbitaria. O sea que cualquier infección de la cavidad orbitaria va a drenar en ese seno cavernoso y va a producir infección por la vena oftálmica superior. También es bueno recordar que, como uno ve en esa imagen, el seno cavernoso, tenemos pares craneales como el tercero, el troquial, el abducen, tenemos el segundo del quinto, que es tenemos ¿cómo es? El maxilar, también tenemos el maxilar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que también tenemos algunas fibras postganglionares simpáticas que pasan por la arteria carótida interna. Como vemos que la arteria carótida interna pasa por el seno cavernoso, las fibras simpáticas que pasan junto con eso pueden ser afectadas, por lo que también puede dar inclusive topsis. Mira cómo en esa imagen se puede ver una pequeña topsis, pequeña afectación. También podemos tener lo que son afectaciones del seno cavernoso por tumores de la glándula pituitaria. También se pueden dar lo que son fístulas, tanto arteriovenosa, tanto por el seno cavernoso como la arteria carótida interna. Y eso pueden provocar lo que son los síndromes del seno cavernoso. Y también podemos tener lo que son oftalmoplejías. Por ejemplo, podemos tener una reducción de la sensación visual corneal por el oftálmico del trigémino. También podemos tener el Horner syndrome. O sea que el Horner syndrome no solamente se da por la afectación del pancoso, de esos ganglios que suben por ahí arriba, sino como las fibras postsimpáticas pasan por dentro del seno cavernoso junto con la arteria carótida interna, puede provocar un síndrome de Horner ahí. Y también podemos tener lo que es una reducción de la sensación maxilar, porque, como ustedes saben, el segundo par craneal del quinto, como el quinto par craneal, pasa por ahí. Y también podemos tener reducción del pómulo, vamos a tener reducción de la sensación. Son síntomas, ¿ya eso? Ok, chévere. ¿Qué iba a hacer con mi vida? Bueno, mira, lo que realmente estabas, pues, abordando un poco de las diferentes presentaciones. Miren, hay algo en lo que yo sí le puedo aportar acá, que es lo siguiente. No creo que sea necesario que se aprendan absolutamente todo
el sistema venoso, pero sí más o menos de dónde vienen los componentes principales de que conforman el seno cavernoso. Como ustedes ven acá, es sencillamente una confluencia de el seno petroso superior y técnicamente el drenaje de la cara y ojo. Ahora, si bien es cierto, infecciones de la cara también podrían ocasionar trombosis del seno venoso. Como ven acá, el afluente directo son las que están relacionadas directamente con ojo. Miren, las infecciones del ojo se dividen en dos grandes grupos. No me gusta esta, ahora que la veo bien. Preseptal versus postseptal eye infection. Orbital cellulitis. Bueno, vamos a hacerlo a nuestra manera. Aquí se ve el septum. Miren aquí. Pero nuevamente, ahora que la veo bien, no me gusta. Miren, vamos a ver si preseptal cellulitis. Orbital cellulitis. Vamos a ver si aquí se ve el septum. No. El septum. Ajá, miren aquí. Me encanta. Oh, muy interesante. De hecho, mira, aquí se ve bien. Miren, las infecciones en el ojo se dividen dependiendo de cuáles espacios anatómicos estén ocupados. Miren aquí. Nosotros tenemos aquí un septum que divide la cavidad interna del ojo con piel y faneras. Siempre y cuando la infección sea superficial, se va a llamar preseptal. Ahora, si esa infección penetra y afecta a los tejidos circundantes, comienza a llamarse postseptal orbital cellulitis. ¿Qué sucede? Esta infección de los planos profundos alrededor del ojo, no al ojo, alrededor del ojo, puede extenderse, claro, al ojo, pero normalmente es alrededor de. ¿Qué sucede? Como ven acá, pueden ocurrir diferentes tipos de complicaciones, siendo una de las más temidas trombosis del seno cavernoso. ¿Qué sucede? Cada vez que hay un postseptal cellulitis, usted tiene que tener cuidado con esto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo distingo entre preseptal cellulitis y postseptal cellulitis? Porque inicialmente se ven igualitos. O sea, regularmente la preseptal se convierte en postseptal. Miren qué pasa. Siempre cuando ustedes tengan inflamación, por ejemplo, miren acá. Eso es preseptal cellulitis y miren el ojo cómo está vuelto un disparate. Porque no hay afectación de los planos profundos. ¿Qué sucede? Lo que diferencia, bueno, primero, si tenemos es celulitis, vamos a tener es inflamación principalmente de los tejidos circundantes del ojo y si acaso las porciones superficiales del ojo, como dije, no adentro, sí circundante superficial. Ahora bien, esto como dicen viene de muchos sabores, de muchos colores, pero lo principal es lo siguiente. Siempre y cuando no haya pérdida importante del ojo, o sea, de la visión, afectación importante de la visión, y haya movimientos libres, o sea, él pueda mover el ojo, y la consistencia del ojo sea fácilmente depresible, preseptal cellulitis, por peor que se vea. Ahora, si aparece problemas visuales, el ojo se pone pétreo, duro, y comienza a aparecer un dolor sharp en incremento en el ojo, eso es postseptal cellulitis. ¿Por qué es importante el postseptal cellulitis? Porque el tratamiento antibiótico pues, es más agresivo. Segundo, tenemos la complicación del seno cavernoso. Si después de eso comienzan a aparecer un reguero de... ¿dónde lo puse? Bueno, si comienzan a aparecer un reguero de déficit neurológico, no nos podemos sorprender. De diferentes pares craneales. Lo otro, una de las cosas más importantes al detectar postseptal orbital cellulitis es que hay que abrir aquí hay que abrir el canto
Hay que hacer una incisión ahí para liberar presión del ojo y no causar isquemia por aumento de presión alrededor e intraocular. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuándo te va a sospechar de cavernosa y trombosis? Cada vez que usted tenga una infección importante alrededor de los ojos o en la cara, y secundariamente a eso, usted comienza a desarrollar déficit de varios pares craneales. Clásicamente, ¿verdad? Lo que están aquí en el seno cavernoso. Yo le menciono de manera general varios pares craneales porque regularmente, si usted tiene stroke o algo, nosotros vimos que hay algunos pares craneales que comparten origen, pero aquí nosotros estamos viendo que diferentes pares craneales que no comparten origen directamente se ven afectados. Y con la historia de infección de cara u ojo, pues ya por ahí te sospecho. Eso es bien importante. Vamos a ver. Miren, por el amor de Dios y Jesucristo. Mañana, internúclear oftalmoplilla. Aquí, si aparece alguna duda, le dejé los links ahí. Por favor, alguien que lo pase al grupo. Si tienen alguna duda de por acá, nuevamente, no creo que vaya a haber mucha cosa porque es súper straightforward. Y la pupila de Marcus Gone, revisen eso bien, porque si no, vamos a estar hablando poco. Revisen eso bien, revisen eso bien. Sobre todo esto, como les dije, aquí es muy importante hablar de la parte anatómica. Yo les mencioné en esto de imágenes, les enseñé, les dije, miren, aquí suelen poner esta vaina y preguntar, ponerle imágenes de cortes cerebrales internos y preguntarle cuáles fibras son las que están afectadas en un tenúnculo oftalmoplilla. No le ponen la imagen así, le ponen en los cortes transversos, como los cortes que les enseñé cuando estábamos viendo el asunto este ¿de qué? No me acuerdo ahora. De síndrome de Wallenberg, de los síndromes pontino-medulares laterales mediales. Así mimito, literalmente. Así mimito, así mimito. Pero como ustedes ven, y le decía estos días, neuro el neuro no es difícil, señores. Quítense esa limitante vaina, porque miren, yo agarro y le expliqué, miren, y ya. O sea, eso no es difícil, el neuro no es difícil. Lo que pasa es que el neuro hay que saber dónde comienza y dónde termina la cosa. Sencillo como eso. Por suerte ya terminamos con neuro. Vamos a pasar a renal. Renal va a ser un poco atípico porque renal se relaciona con muchos temas y pues hay muchas de las cosas que están aquí que ya hemos visto. Luego de eso, ya ustedes saben que pasamos a respiratorio, que lo mismo, respiratorio está asociado ya a muchos temas de lo que hemos visto, por ende, nosotros vamos a ir pues enfocándonos principalmente en los temas de interés, sobre todo lo que tienen un componente fisiológico, en, como siempre, los diferenciales entre las diferentes patologías y pues así. Déjame parar esto. Y nada.